La verdad que he pensado mucho sobre si hacer este vídeo o no, pero al final me he decidido a hacerlo. ¿Y por qué me he decidido a hacerlo? Pues realmente porque al final yo este canal lo he empezado con la intención de documentar mi proceso, de ser lo más transparente que pueda, de tratar de inspirar a otros. Entonces pensé y dije, ¿por qué no voy a hablar de algo que es importante para mí, que me ha servido, que, que es algo que he ido descubriendo poco a poco, pero que me ha abierto los ojos en muchos sentidos? ¿Por qué no voy a compartir eso con los demás? A veces, pues, tenemos esta vocecilla interna que nos dice que no estamos preparados para hacer algo, que no somos lo suficientemente buenos como para hablar de ciertos temas o para ayudar a los demás. Pero la realidad es que si la intención es buena y la misión detrás de todo eso es ayudar a alguien, aunque sea una sola persona, yo creo que ahí todas las dudas se deberían disipar. Entonces, bueno, os pongo un poco en contexto de por qué hago este vídeo. El otro día estaba con mi madre, que nos fuimos a dar un paseo y a tomar algo, y bueno, tuvimos una conversación muy interesante sobre este tema, sobre, sobre Dios precisamente. Mi madre no sé si me atrevería a decir que es creyente al 100% o si tiene una fe convencida, pero bueno, es una persona que escucha y está abierta a hablar sobre diferentes temas. Y tuvimos una conversación que la verdad que fue muy interesante. Bueno, así a modo de resumen, yo llevaba unos días que estaba teniendo ciertos agobios dentro y ciertos dilemas por algunas cosas que había hecho mal en el negocio y demás, que es totalmente normal, son errores de principiante, pero no me estaban permitiendo estar tranquilo ni trabajar con claridad, y no, o sea, no hay peor sensación que esa, que estar haciendo las cosas pero no sentirte del todo a gusto y no sentir del todo que estás haciendo las cosas bien. Entonces, nada, tuve una conversación con mi madre, la verdad que me vino muy bien. Y bueno, pues salió este tema, salió pues el tema de hablar sobre Dios y un poco sobre la importancia que tenía para mí y demás. Y bueno, una de las frases que salió en esa conversación fue que yo le dije a mi madre que yo pensaba que, o sea, que el hablar sobre este tema, el discutir más entre nosotros sobre Dios, sobre lo que implica, sobre cómo nos puede ayudar, que debería estar más presente en el día a día, es decir, debería ser normal hablar de ello. Debería ser algo, un tema más, y ni siquiera un tema más, debería ser, mm, si no el tema más importante de los más importantes. Y, y esto se lo dije porque al final estábamos ahí en una terraza sentados y, y tenía esa sensación como de pensar, qué pensará la gente si escuchas y demás. Claro, tú te sientes en una terraza y escuchas a dos personas hablar sobre Dios, sobre temas tan espirituales, y lo primero que vas a pensar es un poco raro, ¿sabes? Están dos personas aquí una tarde hablando sobre Dios, sobre, bueno, todo lo que puede implicar, sobre la Biblia, pero yo creo que es porque se ha creado una imagen como muy de rechazo, quizás por la imagen que ha podido proyectar la Iglesia en ciertos momentos y demás, pero que al final yo creo que Dios es mucho más que eso, que, que lo que puedan llegar a representar ciertas personas o ciertas instituciones. Al final bueno, mucha gente lo podrá llamar una inteligencia superior, el origen de todo lo que vivimos, de la realidad en la que estamos, pero es mucho más que todo eso. Y bueno, este vídeo no lo quiero hacer tampoco muy filosófico, muy espiritual. Era un poco más dar mi punto de vista y que os pueda servir pues un poco mi experiencia sobre esto. Entonces, básicamente, un poco así a modo pues de introducir un poco lo que ha sido en mi experiencia personal, pues este tema.
yo la verdad que, a ver, he ido a un colegio, bueno, que en teoría era un colegio católico, pero yo sinceramente no, o sea, no lo he vivido como tal, o sea, esa esencia se había perdido. Es decir, en las décadas pasadas sí fue un colegio totalmente religioso, donde los curas daban clase y demás. O sea, teníamos, o sea, cuando yo estudiaba teníamos la iglesia, la capilla y demás, pero que esa esencia se había perdido ya. Y bueno, yo he hecho, pues estoy bautizado, he hecho la comunión y demás, pero digamos que nunca había, o sea, nunca había desarrollado la fe o esta relación con Dios en toda mi adolescencia. Y bueno, diría que hasta hace realmente un año o quizás un poco menos, pero, pero sí ha sido un poco, bueno, no tardío porque no, o sea, no soy muy mayor ni mucho menos, tengo 24 años, pero que ha sido muy reciente el inicio de todo esto. No sabría decir realmente el origen, creo que ha sido un poco mezcla de todo, ciertas experiencias, experiencias me refiero de pues, ciertas cosas que te van pasando en la vida, te moldean el carácter, vas descubriendo nuevas cosas que te llaman la atención. También cierta gente que ya estaba en mi vida, amistades y demás, que ya eran creyentes y me comentaban pues el hecho de que ellos tenían el rezo, la oración, el conversar con Dios en sus ratos pues, íntimos y demás, lo tenían como algo normal y yo la verdad que no lo veía tampoco como algo malo, pero era que, o sea, era algo que yo nunca me había planteado ni demás. Y yo creo que una mezcla de todo fue lo que me llevó a, pues eso, al día de hoy a considerarme una persona creyente, eh, cristiana en este caso. Al final la religión es un poco complicado porque hay también más valores ahí culturales, históricos y demás. Me gusta la verdad conocer de todas las religiones, todas las fuentes de conocimiento que hay. Pero bueno, si me tuviese que identificar, me identificaría así. Y pues bueno, básicamente ha sido una mezcla de cosas pues lo que me ha llevado a día de hoy a tener bueno, pues esta creencia, esta relación con Dios, como lo queráis llamar. Y es eso, creo que debería ser algo a hablar totalmente con normalidad, pues en cualquier sitio, sin imponerlo tampoco, porque creo que eso va en contra de los propios principios y valores que se enseñan en el cristianismo en este caso, o en otras religiones, sin imponerlo, pero al menos hablar de ello, para poder dar una oportunidad a la gente de que lo descubra, porque al final mucha gente ha vivido con una idea de algo y ya no se sale de ahí y es como que le genera rechazo si le intentan cambiar las ideas. Y mira, por ejemplo, me gusta mucho un canal de YouTube de un chico que es de Bilbao, que va por las calles básicamente haciendo preguntas y haciéndole más a la gente cuestionarse la existencia de Dios y otras preguntas y dilemas. Es decir, él no va y les empieza a insultar o les empieza a llamar de todo porque no sean creyentes o porque no sean católicos. Simplemente va con ellos, conversa y él argumenta a favor de sus creencias y entonces creo que eso es lo mejor que se puede hacer. Y mucha gente se acaba dando cuenta de, pues igual creo en Dios y no lo sabía. Y entonces por eso digo que me parecería algo pues súper importante y creo que todo iría mucho mejor si tuviésemos en el centro de todo pues a Dios en este caso y pudiésemos a partir de ahí construir el resto. Sinceramente no creo que todo el mundo eh, pueda creer en ello, pero creo que hay mucha gente que cree. Es más, yo creo que la mayoría mundial de la población cree en Dios, no solo en el cristiano, pero cree en un Dios creador y mucha gente no se atreve a decirlo quizás, pero vamos, yo me atrevería a decir que una gran parte de la población, pues casi la mayoría, cree en un Dios. O sea, creo que es mucho menor el porcentaje de gente que no cree en nada, que simplemente va por la vida sin creer en nada y cree que todo esto ha aparecido por casualidad y que todas las cosas que pasan en su vida son, bueno, pues fruto de una coincidencia o
Yo creo que hay muchísima más gente que de verdad cree en un Dios. Pasa que luego hay gente quizás, como os comentaba, tiene más rechazo a la religión y lo quiere ver más como una energía, una inteligencia, algo más etéreo, pero en realidad, si me paro ahora a pensarlo, muchísima gente cree en Dios, diría yo que la mayoría. Sin ponerle nombre, ni cara, ni religión, pero cree en Dios. Y, y entonces, por eso es que me parecería fundamental para todo, para la sociedad, para que todo vaya muchísimo mejor, para que seamos más consecuentes con las cosas que hacemos, más íntegros, más honestos, el tenerlo en el centro, el discutir, porque, por ejemplo, en mi caso, ahora siento que es muy complicado tener a gente que esté en el mismo nivel con la que hablar sobre este tema. Mira, por ejemplo, otro día tuve una conversación bastante interesante con un amigo mío y gran parte de la conversación fue sobre Dios y demás y sobre la religión y es que esas conversaciones te llenan, pero es complicado encontrar hoy en día yo creo que alguien que se quiera sentar contigo 2 horas a hablar sobre esto, a debatir, aunque la persona tenga pensamientos totalmente contrarios, pero es complicado. Y os quería comentar un par de cosas bueno, que van un poco en relación con esto. Una es, volviendo un poco a lo que comentaba antes de la conversación con mi madre, pues, bueno, lo que voy a decir ahora puede sonar una tontería, pero para mí de verdad que tuvo bastante importancia. Bueno, en todos estos meses he tenido ya pues ciertas sensaciones o experiencias que me han hecho acercarme más a creer en Dios. Pero otro día, por ejemplo, me sucedió una cosa que, repito, no es ninguna locura ni nada súper loco, pero que yo le vi un mensaje detrás y le vi la importancia. Y es que, bueno, el fin de pasado, que ya os dejé el vídeo del evento, estuve en Valencia y el lunes volvía con un amigo que fue con el que fui al evento. Volvíamos en autobús desde Madrid y bueno, la cosa fue que habíamos estado comiendo pues bastante mal pues desde el jueves en Madrid, Valencia y demás. Yo me cuido bastante la alimentación y habíamos estado comiendo muy mal. Entonces, yo a veces, bueno, yo de normal hago ayuno de 17-18 horas, no porque lo haga intencionalmente, sino porque prácticamente nunca he desayunado por las mañanas y lo que mejor me ha ido a mí es cenar por la noche, 9-9:30, y hasta el día siguiente a la hora de comer, eh, no comer nada, es decir, hasta el día siguiente al mediodía, no hacer la primera comida, que realmente desayunar es romper el ayuno, pero no hay una hora establecida. Lo que pasa es que la gente escucha desayuno y dice, ah, desayuno, según me levanto de la cama. No, desayuno, como la propia palabra dice, es desayunar, es decir, romper el ayuno. Entonces, básicamente eso, que desayunar no tiene establecido una hora como tal, pero bueno, podríamos debatir de por X o por Y se ha querido llevar a que sea así. Entonces, bueno, que me desvío del tema. En mi caso nunca desayuno por las mañanas, entonces estoy acostumbrado a hacer pues, ayunos largos. Entonces el lunes básicamente estábamos en Madrid todavía, que hicimos noche ahí el domingo, y hasta la noche no llegábamos a casa. Entonces dije, vale, voy a hacer un ayuno de todo el día, que esto prácticamente nunca lo suelo hacer, es decir, de cena a cena es muy raro que lo haga. Lo he hecho alguna vez cuando he venido de un viaje, he comido un montón y me siento súper pues, empachado y como que necesito limpiar, pero esto prácticamente nunca lo hago. Pero las veces que lo he hecho, la verdad que me he sentido súper bien. O sea, estuve, por ejemplo, todo el día el lunes en Madrid, pues moviéndome, estuve incluso un rato en la biblioteca con una amiga que estudia allí y estuve trabajando y me encontraba genial. Y lo hice todo el día. La verdad que cuando ya estaba llegando a casa sentía un hambre bastante fuerte, o sea, no era un hambre como el que sientes en el día a día normal, sino un hambre de verdad o sea, de tener hambre, de tener ganas de comer. Y bueno, pues la verdad que llegué a casa, eh, mi madre estaba preparando la cena y o sea, me senté a cenar, vi el plato de comida. Esto podrá sonar muy espiritual o a algunos podrá sonar a chiste, pero de verdad que yo lo sentí así y nunca me había pasado esto. Vi el plato de comida y lo vi con otros ojos. O sea, de normal yo me siento a comer o a cenar y no me pongo a apreciar la comida que me voy a llevar a la boca. Es como que lo doy por sentado. Es como,
tengo comida en la nevera, no me parece nada raro. Y de verdad, el estar un día entero de ayuno, o sea, me hizo valorarlo, que es que nunca me había pasado esto. O sea, vi el plato de comida, pues, con verduras, con carne, o sea, lo vi tan lleno de cosas y es que pensé, es que a veces, o sea, yo soy el primero que aboga por tener ambiciones, sueños y demás y metas, pero es que a veces no nos paramos a pensar de la suerte que tenemos con ciertas cosas. Y bueno, pues la verdad es eso. Yo llegué, vi ese plato con el hambre que tenía, pensé en la gente que de verdad esté pasando hambre y no tenga esa posibilidad, que igual pasen los días y no se pueda llevar nada o cualquier cosa que encuentre por ahí en la basura o lo que le den. Y hostia, ahí me di cuenta de lo afortunado que era, pues en ese sentido. Y bueno, pues en mi caso yo le di gracias a Dios por tener ese plato de comida. Creo que la gratitud es fundamental, el ser agradecido con lo que tenemos. Y, y esa es una experiencia que, por ejemplo, el otro día me marcó. Y me marcó en cierto sentido. No me cambió la vida, pero que dije, hostia, nunca me doy cuenta de esto. Y me di cuenta ayunando. Que, bueno, el ayuno es una práctica que se ha hecho durante miles de años y en la Biblia se menciona y mucha gente creyente cree que es una manera de acercarse, pues eso, de tener una relación más cercana con Dios. Y yo tampoco voy a decir ahora esto. O sea, este vídeo no es ni mucho menos lecciones de fe, porque yo no soy el indicado para hacerlo, ni mucho menos. Pero que, por ejemplo, yo creo que ayunar a veces te hace estar más despierto, estar más enfocado y te hace valorar más la comida. O sea, si al final tú estás comiendo todo el día, es como que lo das ya por sentado, es como. Y al final la comida no deja de ser energía para el cuerpo, es gasolina para nosotros. Y cuando tienes hambre de verdad, que repito, bueno, estar un día sin comer no es hambre de verdad. Hambre de verdad sería estar días sin comer. Pero empiezas a sentir un hambre que no es tan común. Hostia, cuando ves el plato lleno de comida, lo ves de otra forma, lo agradeces. Y no sé, animo a alguien que lo pruebe, de pues eso, estar un día entero, por ejemplo, sin comer, y que estoy seguro que va a ver, cuando llegue la cena o si lo rompen el mediodía o demás, que va a pensar, hostia, qué suerte tengo de llevarme esta comida ahora mismo a la boca. Y bueno, es una experiencia que quería compartirla y que bueno, se la comenté a mi madre y la verdad que ella también me dio la razón de a veces no nos damos cuenta y no agradecemos lo que tenemos. Y bueno, y otra de las cosas que os quería compartir, al final siempre me pasa lo mismo. Los vídeos no los quiero hacer largos, pero me gusta hablar, me gusta comunicar. Tengo que mejorar en mi capacidad de síntesis, porque no puede ser que cada vídeo sea media hora, pero bueno, eh, es un proceso al final, ya iré mejorándolo y, y demás. Bueno, lo otro que os quería compartir es, el otro día vi un vídeo que me pareció muy interesante, que lo compartí bueno, lo compartí, se lo comenté a mi amigo, el que os comentaba que tuve una llamada con él, muy interesante, hablando sobre diversos temas. Y es un vídeo que me apareció en YouTube, que, mira, lo voy a buscar ahora y lo voy a dejar en la descripción también, para que lo veáis. Es de un cura ortodoxo de una iglesia de Utah, creo, en Estados Unidos, hablando sobre la adicción a la pornografía. Y la verdad que no había visto prácticamente nunca bueno, a guías ortodoxos hablando y la verdad que tienen un enfoque un tanto diferente que me interesa y quiero informarme más sobre el tema, porque hasta ahora no entendía bien las diferencias entre católicos, ortodoxos, simplemente, o sea, sabía que estaban ahí, pero no sabía mucho las diferencias. Y bueno, básicamente este hombre hablaba sobre ello, sobre la adicción a la pornografía, y dijo dos cosas que me parecieron muy interesantes. La primera fue, repito, esto que no asusta a nadie, pero bueno, él lo decía así. Decía, mencionando un poco el mal y el diablo, decía, al diablo le da igual que tú veas pornografía o hagas este tipo de cosas, porque sabe perfectamente que si eres, por ejemplo, cristiano, aunque hagas el mal, tienes la posibilidad de arrepentirte después. Lo que de verdad le importa es que tú hagas estas cosas, las veas como algo bien, es decir, como es bueno, es normal, esto es genial para mi vida, y de esta manera te alejes cada vez más de Dios. Eso es lo que de verdad busca. Repito, esto lo dijo y me pareció interesante porque a veces no nos damos cuenta
que el verdadero problema de hacer cosas de este tipo malas o deshonestas no es, pues no es fallar en este caso tu palabra o a Dios, es el hecho de empezar a normalizarlo, empezar a acostumbrarte al mal, al mal, al mal, y cuando te das cuenta ya es que has perdido totalmente la dirección. Y la otra cosa que mencionaba, que esto estoy totalmente de acuerdo ya a nivel más social y de lo que estamos viendo ahora mismo, es que él decía, bueno, en este caso, eh, que la sociedad hoy en día está promocionando el hecho de que los jóvenes, por ejemplo, ven pornografía y se sienten avergonzados. O sea, está demostrado que, o es evidente que muchos al hacerlo se sienten avergonzados. Y decía, o sea, en vez de buscar la causa de esa vergüenza, es decir, por qué se están avergonzando de hacerlo, le dan la vuelta a la tortilla hoy en día y dicen, no, no, no te sientas avergonzado, lo que haces está genial, sigue haciéndolo. Y él decía que esto no tiene ningún sentido, que se debería hacer al revés, buscando la causa. Y que la gente hoy en día lo que hacía era, pues construía su vida en un orden de que, o creaba su sistema de valores en un orden que era, pues lo primero, pues los placeres, demás, todo lo que, todo lo que se refiere a su propio placer y disfrute, y luego ya si acaso, pues en, en el último escalón está el hecho de, pues eso, de servir a Dios y demás. Y decía, como tendría que ser al revés al final. O sea, no tiene ningún sentido que creemos una sociedad en la que nosotros somos lo más importante y si acaso luego ya Dios está en lo último. Así que estas dos cosas me parecían interesantes de compartirlas con vosotros. Y bueno, sé que podrá sonar muy, muy loco para mucha gente, especialmente a la gente que esté más alejada de, pues de la fe o demás, o de creer en Dios, pero para mí es importante y vamos, es que tiene unas aplicaciones incluso en el mundo en el que vivimos y en la vida real que son súper poderosas. Y bueno, ya por último, quiero despedir este vídeo simplemente animándoos a que os abráis, a que descubráis nuevas cosas, eh, a que busquéis en nuevas fuentes de conocimiento pues lo que resuene con vosotros y que de verdad yo ni mucho menos voy a empujar a la gente a que crea en Dios y demás, es muy personal y es un camino que cada camino es totalmente diferente, o sea, cada persona le va a impactar de una manera y va a tener su relación personal, así que creo que eso es muy personal y que nadie debería obligar o empujar a otro a creer en ciertas cosas, pero sí que os animo a buscar la fe y hacerlo de manera intencional. El otro día escuchaba en un vídeo que al final a Dios hay que buscarle intencionalmente, es decir, si nos quedamos parados, quietos, esperando en el sofá que venga y que nos hable, pasa como cuando tenemos muy claro algo que queremos hacer y no ponemos las acciones para ello. Es decir, la fe sin actos es totalmente inservible. Entonces, pues en este vídeo se decía que hay que buscar esa fe y esa relación con Dios intencionalmente a través de libros, a través de otra gente, de mentores, de guías que podráis encontrar, de relacionarnos con otras personas, de hacer ciertos actos, en todo se puede encontrar, pero hay que buscarlo. O sea, al final el que busca encuentra, pero si no estáis dispuestos pues a buscarlo va a ser más difícil. Así que bueno, espero que no haya quedado un vídeo muy... Me da la sensación de que es un vídeo un tanto denso. La verdad que yo tenía muchas ganas de hacer este vídeo y de compartirlo con los demás, pero me da la sensación de que será un poco denso y no sé cómo podrá calar en la gente, pero espero que de una buena forma y mi misión detrás de este vídeo os puedo prometer que era esa, el compartir honestamente mi experiencia y demás y que pueda servir a otras personas. Así que nada, os voy a dejar el link al vídeo que os comentaba en la descripción y como siempre os animo a todos a que si tenéis cualquier duda me podéis contactar, siempre dejo mi Instagram ahí
para cualquier duda, ya dejando un poco este tema, pues sobre lo que sea relacionado con el emprendimiento, con e-commerce o con otras dudas que podáis tener. Yo estoy encantado de hablar con la gente siempre que pueda y echar una mano. Así que nada, voy a despedir ya este vídeo y nada, espero que os haya gustado, que os sirva y sobre todo que os haga pensar y reflexionar, que creo que es muy importante hoy en día. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte. Un saludo.